Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, agradeciendo la presencia en esta oportunidad de la obstetra Milagros. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Les saludamos desde el Hospital 22 Tarapoto, la Oficina de Capacitación y Telemedicina. El tema que hoy día vamos a tratar es sobre historia clínica materno-perinatal y factores de riesgo en obstetricia, a cargo de la obstetra Milagro del Águila Panduro, quien ha tenido el gusto pues de estar con nosotros en esta oportunidad, y le damos pase para que ella pueda exponer. Gracias en primer lugar por compartir su experiencia y conocimiento. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Soy la obstetra Milagros del Águila Panduro, obstetra asistencial del Hospital 22 Tarapoto en el área de centro obstétrico y con especialidad en monitoreo fetal. El día de hoy voy a exponer el tema de historia clínica materna perinatal y factores de riesgo en obstetricia. Es un tema bastante amplio, extenso, pero trataremos de ser lo más simplificado y comprensible al mismo tiempo. Por favor. Bueno, diariamente, pues como obstetras y como miembros de un equipo de salud, nos enfrentamos a una serie de sucesos o hechos sanitarios que se presentan ininterrumpidamente durante nuestras atenciones y requieren muchas veces una atención de emergencia. Estos sucesos o hechos deben ser registrados o deberían ser registrados, con lo que la ocurrencia se convierte entonces desde el enfoque de la información en un dato. Estos datos deben ser registrados en un formato específico al que todos conocemos como historia clínica materna perinatal. ¿Qué es la historia clínica materna perinatal? Es un instrumento médico legal por excelencia y es el instrumento que permite registrar en forma sistemática los datos obtenidos de la gestante, así como lo observado, evaluado y analizado por el personal de salud. ¿Cómo ha ido evolucionando la historia clínica en estos últimos años? En nuestro país se dio inicio el uso de las historias clínicas informatizadas en el área materno-perinatal desde el año de 1984, en la que el Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano, conocido como CLAP, presentó el modelo de la historia clínica perinatal base y la que se implementó inicialmente en algunos hospitales de la capital, oficializándose su uso en el año de 1994. En los siguientes años, las necesidades de mayor información, los objetivos institucionales y los avances tecnológicos en materia de información se tradujeron en la necesidad de optimizar los instrumentos del sistema, por lo que la historia clínica materno-perinatal base, que constaba de 2 páginas, se amplió a 4 páginas, constituyendo así la historia clínica materna y perinatal. Este modelo se oficializó en el año 2000. En nuestro país, en los últimos años, se han realizado cambios importantes en la normatividad del MINSA, sobre todo en el área de la salud materna y del niño, lo que ha determinado la necesidad de actualizar los instrumentos de información, incluyendo la historia clínica materna perinatal, la cual ha sido modificada mínimamente de acuerdo a nuestra realidad nacional, adicionando el contenido de las normas vigentes al año 2012. Por lo tanto, siendo este modelo, que es la versión 2012, el que vamos a desarrollar en esta exposición. ¿Cuáles son los objetivos de la historia clínica materna perinatal? El cual nos debe quedar muy claro. Uno de los primeros objetivos es normatizar y unificar la recolección de datos. ¿Qué quiere decir? Que los datos obtenidos en cada atención en nuestras gestantes o puérperas estén registradas en un solo modelo, la cual debe ser común para todos los que trabajamos con estas pacientes. Otro de los objetivos es facilitar la comunicación intra y extramural. La historia clínica materna perinatal debe facilitar una adecuada transferencia y comprensión de la información, no solamente dentro de nuestro establecimiento, sino también fuera de él. Como tercer objetivo, favorecer el cumplimiento de las normas. Sabemos todos que cuando vivimos en una sociedad, estamos regidos por normas y reglas, las cuales debemos de cumplir pues, para mantener un orden. Asimismo, la historia clínica materna perinatal debe de ser utilizada en todos los establecimientos de salud de nuestro país y cumplir también con su correcto llenado según las normativas del MINSA. Otro de los objetivos tenemos que facilita la capacitación.
Con los datos pues, obtenidos en el registro de la historia clínica materna perinatal, podemos conocer con ello el perfil de la población que atendemos, sus características, cuáles son las patologías más frecuentes, etc. Y esta información obtenida, basada en una información actualizada, permite realizar mejoras en la atención a través de las diferentes capacitaciones que deberían de realizarse. Otro de los objetivos es un registro de datos de interés legal. Facilita la auditoría, procesar datos localmente. Al contar pues con un banco de datos, los auditores pueden analizar los datos rápidamente y de una manera eficaz, y así pueden proporcionar informes de más calidad. Otro de los objetivos es que forma un banco de datos perinatales, implementar un sistema de vigilancia epidemiológica continua, identifica a la población asistida, evalúa la asistencia de los servicios de salud, categoriza los problemas, contribuir a la formación del banco de datos regionales o nacionales, comparar resultados y algo muy importante que también tiene que ver con realizar investigación. Porque al realizar investigación tiene como finalidad pues, identificar los problemas de salud no resueltos, planificar estrategias sanitarias y acciones de prevención de las enfermedades que ocurren con mayor frecuencia. ¿Cuál es la estructura de la historia clínica materna perinatal? Que es la versión 2012. La historia clínica materna perinatal está elaborado en 4 páginas, ¿no? Esta primera página corresponde a los datos de filiación y antecedentes y datos del embarazo actual. Como ustedes podrán ver, hay casilleros marcados de amarillo, que significa alerta, y casilleros en rojo, que requiere seguimiento continuo. Vamos a empezar entonces a desarrollar el encabezado de la primera página, que es el encabezado de la historia clínica materna perinatal, filiación y antecedentes. Para efectos de la práctica vamos a observar que ya existen datos registrados en esta historia clínica materna perinatal que van a ser utilizados como ejemplo. En esta primera parte se anotará el número de la historia clínica que se apertura en el establecimiento utilizando los casilleros finales de izquierda a derecha y llenando los casilleros que queden en blanco en cero. Como podemos observar, acá tenemos un ejemplo con el número de la historia clínica 12.376, las cuales son ubicadas en la parte final de los casilleros y rellenados con ceros de tal manera que ningún casillero quede en blanco. Luego continuamos con los apellidos y nombre de la paciente. Debemos colocar los apellidos tal como sigue el orden. Primero apellidos y luego nombre, tal como vemos en el ejemplo. Cuando nos referimos a establecimiento, se refiere a describir el nombre del establecimiento en el que se está atendiendo actualmente la gestante, ¿no? Que puede ser un puesto de salud, centro de salud u hospital. En este ejemplo utilizamos que es una gestante que acaba de venir al Hospital 22 Tarapoto. Cuando hablamos o observamos establecimiento de origen, se refiere a, en esta parte debemos anotar el establecimiento del que procede la gestante y se marcará referencia si fue referida con un documento de referencia. ¿Cuándo marcaremos el ítem no aplica? Cuando la gestante sea del mismo establecimiento donde hizo sus propios controles prenatales o cuando acuda al parto sin haber realizado ningún control o cuando no trae una hoja de referencia. Con respecto al documento nacional de identidad, sabemos muy bien que son de 8 dígitos, la cual corresponde a cada casillero un número, por lo tanto no debe haber ningún casillero en blanco. Pero actualmente estamos viendo pacientes del extranjero, ¿no? Y las cuales debemos colocar acá el documento que ellos tengan a la mano, que puede ser la cédula de identificación, el carnet de extranjería o el número de pasaporte, y colocar a un costado qué tipo de documento es el que estamos registrando. La dirección corresponde al lugar donde vive actualmente la paciente o el lugar donde ella piensa instalarse por un tiempo. Colocamos el nombre de la calle y el número. En la localidad corresponde al barrio, a la urbanización o a cualquier zona que esté sectorizada, el distrito donde se encuentra la paciente. El código sector se refiere a que en algunos, acá se va a anotar el número o identificación del sector si el establecimiento ha sectorizado su ámbito de intervención y se dejará en blanco pues si no hay sectorización.
En cuanto al departamento, la provincia y el distrito, debemos colocar el nombre de la residencia actual de la gestante. En este caso, estamos con un ejemplo de Morales, ¿no? En cuanto al teléfono, este es un dato muy importante, por favor, que muchas veces dejan en blanco y les sugiero que de ahora en adelante lo tomen más en cuenta y lo coloquen. Si la paciente no tiene teléfono, no tiene un número a donde comunicarse, tiene que brindar el número de teléfono de un familiar más cercano. Si es referida, se recomienda que ponga el número de teléfono de la persona que la acompañe en la referencia, porque es muy importante estar siempre en contacto con la persona que ha sido acompañada para su referencia o de algún familiar cercano a ella. Si tiene correo electrónico, también debemos colocar, como vemos ahí en el ejemplo. En cuanto al código de afiliación del SIS, sabemos muy bien que nuestras pacientes, la gran mayoría son aseguradas, y cada casillero corresponde a un número según el Seguro Integral de Salud. Ocupación corresponde a la ocupación que la paciente en estos momentos o meses antes ha estado ejerciendo o ha estado realizando. La edad se coloca en años cumplidos y se marcará el casillero rojo si es una paciente menor de 15 años o mayor de 35. En este ejemplo tenemos una paciente de 37 años, por lo tanto, se marca el casillero rojo por ser mayor de 35 años. En cuanto a los estudios, debemos colocar el nivel de estudios realizados y los grados aprobados. En este caso, se trata de una paciente con secundaria completa. En el estado civil tenemos alternativas ahí de casada, conviviente, soltera y otro. Otro se refiere a la paciente cuando ya es divorciada o es separada. Y debemos de colocar y marcar el casillero que le corresponde. De igual manera, el nombre del padre del futuro recién nacido también debe ser colocado en el mismo orden que el apellido y nombre de la mamá, es decir, va de apellidos a nombres, como vemos en el presente ejemplo. Vamos a la sección de antecedentes obstétricos. Como dice acá su nombre, es antecedentes. Es importante acá tomar en cuenta que no se considera acá el embarazo actual. No entramos todavía a datos del embarazo actual, sino son antecedentes previos a la gestación actual. Es muy importante aclarar esto porque muchas veces colocan en esta sección, lo consideran al embarazo actual. Sin embargo, como dice acá su nombre, son antecedentes obstétricos. Entonces, acá tenemos un ejemplo, claro, se trata de una paciente que tiene 5 gestaciones anteriores, de las cuales uno culminó en aborto y el otro culminó en parto. De los 4 partos nacieron 3 hijos por vía vaginal y tuvo 1 por vía cesárea. De los 4 partos, 3 nacieron vivos y 1 nació muerto. De los 3 nacidos vivos, todos viven, ninguno muere dentro de la primera semana, ni tampoco después de la primera semana. Si nos damos cuenta, son más de 3 partos, lo que implica que debemos marcar el casillero que le antecede, que dice de 0 a más 3, debemos marcar como indica en el ejemplo. Si hubiera tenido de esos 4 nacimientos, alguno de ellos menor de 2.500 gramos, deberíamos haber marcado el casillero que le corresponde. De igual manera, para el embarazo múltiple o para un recién nacido pretérmino. En el ítem correspondiente a recién nacido de mayor peso, debemos colocar aquel recién nacido que en el momento de su nacimiento, valga la redundancia, haya tenido más peso. Por ejemplo, de los 4 nacimientos que acá vemos, el que más ha pesado refiere que es de 3.200 gramos. En relación a la sección de fin de gestación anterior, también seguimos con el antecedentes, no consideramos embarazo actual. Nos refiere a la gestación previa a este embarazo actual. Quiere decir acá en el ejemplo que la gestación previa terminó por vía cesárea el 16 de junio del 2017 y como no fue aborto, ponemos en el casillero, marcamos el casillero no aplica por no corresponder, ya que terminó vía parto por cesárea, y preguntamos si hubo lactancia materna o no, y de acuerdo a la respuesta de la mamá, colocamos el ítem que corresponde. En cuanto a los sectores o a los ítems de captada y remitidas por agente comunitario, marcaremos el ítem sí, si la paciente ha sido captada con una visita efectiva o no en su defecto. De la misma manera para lo que es remitida por agente comunitario. Si fue remitida, se marcará sí y no, si no le corresponde.
Acá tenemos los antecedentes familiares, personales y vacunas previas a la gestación, ¿no? Acá, en antecedentes familiares, debemos marcar con un aspa el casillero correspondiente a la presencia de algunos de los antecedentes descritos. Pueden ser uno o más, en familiares cercanos a la gestante o su pareja, en la línea, pues, de padres, hermanos, abuelos o tíos. En cuanto a los antecedentes, debemos de colocar otros si no hubiera o no encontramos la descripción y colocamos, especificamos en el área que se encuentra en blanco. En cuanto a los antecedentes personales, de la misma manera, marcamos con aspa lo que corresponde a la presencia de algunos de los antecedentes descritos, uno o más. En este ejemplo, marcamos la presencia, la cirugía pélvica uterina por haberse encontrado una cesárea dentro de los antecedentes obstétricos de la madre. Si hubiera otro antecedente de importancia que no está registrada en la historia clínica perinatal base, debemos colocarlas en el espacio que dice otros. Con respecto a las vacunas previas, debemos marcar con aspa el casillero correspondiente a las vacunas que a la gestante le aplicaron antes de la gestación, siempre y cuando haya sido la dosis completa. Si no ha recibido la dosis completa, entonces no la marcamos, ¿no? Por eso ahí solamente nos dan la opción de marcar cuando la dosis es completa. Ahora entramos a lo que son ya datos basales del embarazo actual. Toda esta sección corresponde al embarazo actual de la paciente. Veremos ahí el peso habitual de la paciente, es el peso, anotamos en kilogramos el peso que la gestante tenía antes de iniciar la gestación actual, de preferencia al peso de los últimos 3 meses previos a la gestación. Este dato es muy importante porque nos va a permitir evaluar el crecimiento del peso materno a través de la curva de incremento de peso materno en relación con edad gestacional. La talla, se anotará la medida de la talla, que es en centímetros, y esta medida debe ser tomada por el personal de salud en el momento de la atención. En cuanto a las vacunas antitetánicas, en el número de dosis previas debemos anotar el número de dosis de vacuna antitetánica que la gestante haya recibido previamente durante los últimos 10 años. 3 o más previas significa que la gestante está protegida. La dosis, como ven ahí, y esto también quiero recalcar, dice anotar el mes de gestación. Muchas veces observamos que en vez de colocar el mes de gestación, lo que hacen es colocar la fecha de la colocación de la vacuna, y no es así. Debemos colocar el mes en la que se está colocando la vacuna tetánica, el mes de gestación, ¿no? Colocando la dosis que le corresponde de acuerdo a las normas establecidas realmente por el Ministerio de Salud. Pero se marcará sin dosis cuando correspondiéndole la vacuna no se le aplica. Y no aplica se marcará cuando no requiere su aplicación. Por ejemplo, cuando ya tiene dosis completa. En relación al tipo de sangre, vemos grupo sanguíneo, marcamos con aspa el grupo de sangre correspondiente a la gestante y en el factor RH marcamos con aspa el factor RH, ¿no? Si es negativo, debemos señalar si la gestante está sensibilizada o no, dependiendo el resultado del test de COMS indirecto. Con respecto al ítem de fumar y drogas, colocaremos en fumar el número de promedio de cigarrillos que la paciente fuma por día en caso de hacerlo, y en caso de no hacerlo colocamos el 0. Es muy importante que los casilleros queden llenos y no vacíos. Las drogas, anotamos también con aspa si consume o ha consumido drogas estupefacientes durante el embarazo actual o no. Ahora vamos a ver lo que es fecha de última menstruación, hospitalización y emergencia, ¿no? En la fecha de última menstruación, como podemos observar, vamos a anotar la fecha del primer día del último periodo menstrual y se marcará si hay dudas o no, quedando bien la fecha, definida la fecha, ¿no? En caso de lo que es ecografía, este dato también sugiero que por favor lo llenen. Es un dato muy importante cuando las pacientes son referidas para tomar decisiones, para que el médico tome decisiones con respecto a culminar el embarazo. La mayoría de pacientes tienen una ecografía, pero no la traen cuando son referidas, y a veces ese dato, que es muy importante, lo queda en casa, pudiendo colocarlo en la historia clínica perinatal base. Acá colocamos en la edad gestacional,
de la primera ecografía, ¿no?, que se ha realizado la paciente, de preferencia aquella que se hace en el primer trimestre, ¿no? Sería, como les digo, muy útil en casos de dudas de fecha de última menstruación. De no haber realizado, se pone o se marca casillero no aplica. La fecha probable de parto, anotamos la fecha probable del parto, dependiendo si lo sacan por el histograma, ¿no?, o por la regla de Naegel. En hospitalización, anotamos la primera hospitalización de la gestante por algún motivo que no sea el parto. Acá también es muy importante explicar. Se refiere cuando no es el parto, por algún problema, una patología que se ha presentado durante el embarazo y ha requerido su hospitalización. Se anotará la fecha del ingreso, considerando acá el día, el mes y el año, y se consignará el diagnóstico principal por el cual es hospitalizada con el CIE-10 correspondiente. Lo mismo es para la sección de emergencia, donde anotamos la primera atención de la gestante en emergencia por algún motivo que no sea el parto. Se anotará la fecha de atención, día, mes, año, el diagnóstico y el CIE-10 correspondiente. Ahora vemos lo que es violencia en género, examen físico y de laboratorio. En esta sección del plan de parto, todos sabemos muy bien que por norma técnica el establecimiento de salud del MINSA debe elaborar el plan de parto en el primer control prenatal. Por lo tanto, si la paciente tiene un control prenatal, debe recibir o debe ser elaborado el plan de parto. Por lo tanto, si son pacientes en el área privada o el de salud, podríamos optar por la palabra no, y no aplica, bueno, en caso de que venga por un aborto, por un embarazo molar, o un embarazo ectópico, etc. Violencia en género se refiere, anotamos si la primera atención prenatal se elabora con la gestante la ficha de tamizaje para violencia basada en género, ¿no? Anotamos si la gestante es víctima de violencia y anotar la fecha en la que se hace el diagnóstico respectivos. También sabemos que el tamizaje de violencia de género lo hacemos en el primer control prenatal por norma técnica, y por lo tanto la fecha que generalmente le corresponde acá es la que coincide con el primer control prenatal. Con respecto a los exámenes clínicos, mamas, de cuello uterino, pelvis u odontológico, se marcará donde corresponda. Si el examen salió normal en el área o en el ítem normal, de ser patológico en el área patológica, o no haberlo realizado en el ítem sin examen. Con respecto a los exámenes de laboratorio, vemos acá que la paciente tiene un paquete que debemos cumplir según norma técnica, las cuales deben ser trasladadas esa información a la historia clínica perinatal base. Los cuadrantes implica colocar el valor que se ha obtenido de la prueba realizada y la fecha en que se realizó, ¿no? Generalmente estos valores deben ser colocados inmediatamente tenemos los resultados, y al final de la gestación los resultados o los análisis que no se hicieron deben ser completados mediante marcación de los casilleros que corresponde a no se hizo, ¿no? Porque sabemos muy bien que debemos de tener dos dosajes de hemoglobina en el embarazo y la hemoglobina en el momento del alta de la paciente. El resto de análisis será realizado dependiendo la necesidad de la paciente y su estado de salud. Bueno, vamos a ver ahora la segunda página de la historia clínica materna perinatal, que es donde se va a observar las atenciones prenatales. Corresponde también la curva de incremento de peso materno y la curva de altura uterina. También vamos a encontrar una sección para colocar las patologías maternas y otros aspectos importantes del control prenatal. Bien. Aquí vemos en las atenciones prenatales, vemos 9 columnas que corresponden a 9 controles prenatales o atenciones prenatales. De ser más, se puede ampliar. En cada columna encontramos diferentes filas con evaluaciones que hacemos a la paciente y que deben ser llenadas de acuerdo al día de la atención. Por ejemplo, en la primera fila de la primera columna vemos fecha y hora de atención, donde vemos en el ejemplo que se coloca el día, el mes, el año y la hora que la paciente realizó su primer control prenatal. Observamos que también en la segunda fila debemos colocar la edad gestacional cumplidas,
seguida del peso en kilogramos del día de la atención. Todos los datos obtenidos son del día de la atención que se realiza a la paciente, la temperatura, la presión arterial, el pulso por minuto, la altura uterina, si es medible, en este caso colocamos NA por no palpar a un fondo uterino, está en el primer trimestre, y también posteriormente sí colocamos el valor encontrado. Con respecto a la situación, presentación y posición, se colocará de acuerdo también a lo encontrado según las maniobras de Leopold, y si no corresponde, colocamos las siglas NA, que significa no aplica, ¿no? En caso de situación, pues vamos a colocar la letra L, que significa longitudinal, o T, que significa transversa. En este caso es NA por estar en el primer trimestre. La presentación de la misma manera, ahí tenemos las siglas, la posición de dorso fetal, la frecuencia cardíaca por minutos, los movimientos fetales que van a ser evaluados cualitativamente en cruces: 1 cruz, movimientos leves; 2 cruces, movimientos moderados; y 3 movimientos intensos. SM significa sin movimiento en caso de que haya habido movimientos y luego la paciente ya no las percibe. Y NA cuando todavía por la misma edad gestacional no es perceptible por la madre, ¿no? Proteinuria cualitativa, también apuntamos los resultados en forma cualitativa según la turbidez que encontramos en la orina al mezclarla con el ácido sulfosalicílico. Va de 1 cruz a 3 cruces. NSH significa no se hizo, y NEC, bueno, lo colocamos cuando la prueba sale negativa, o pueden considerarla como palabra completa negativo, ¿no? No se sugiere que ponga un guión porque a veces nos hace pensar que no lo hicieron. De preferencia se recomienda que lo pongan en NSH o negativo. En cuanto al edema, de igual manera es cualitativa la evaluación con cruces. 1 cruz está a nivel de los tobillos, 2 cruces está a nivel pues del abdomen, las manos, 3 cruces cuando llega a cara y a nasarga, ¿no? Y ese significa sin edema. Los reflejos osteotendinosos, que también evaluamos en forma cualitativa: 0, ¿no? Cuando no hay reflejos, 1 cruz es hiporreflexia, 2 es lo normal y 3 cruces hiperreflexia, ¿no? En cuanto al examen de pezón, obviamente hacemos el examen el primer día del control prenatal, hacemos el examen de mamas y evaluamos las características del pezón. Formado, colocamos la letra F; no formado, la letra NF; y sin examen, la letra SE. En cuanto a la administración de micronutrientes, tenemos la indicación de fierro y ácido fólico, que se recomienda, según la norma técnica, administrar mayor o igual a las 16 semanas. Cuando no cumple aún todavía esa edad gestacional, se le corresponde las letras NA, que significa no aplica. En indicación de ácido fólico y calcio, también, según la norma técnica, el ácido fólico debemos entregar hasta las 14 semanas y corresponde aplicar o colocar las siglas de AF, y sería muy bueno sugerirle los números de veces que se está entregando, como 1 vez, AF2, etc. Y si entregamos ya el calcio, que corresponde a partir de las 20 semanas, de la misma manera colocamos las siglas del micronutriente que estamos administrando. Con respecto a las consejerías, que vemos que hay bastantes diferentes temas de salud mental, lo que es planificación, lo que es en nutrición, ITS, y en realidad en todos los controles prenatales de una u otra forma hacemos consejería en diferentes temas. Simplemente podemos colocar la palabra sí, o colocar o especificar qué tipo de consejería le hemos dado. En cuanto al examen edad gestacional de la ecografía de control, se refiere que debemos colocar en ese ítem la edad gestacional que salió en la ecografía realizada, que corresponde a la fecha del primer control o en el segundo control, en el control prenatal que le corresponde. El perfil biofísico también debe ser colocado el valor de acuerdo al resultado que se obtiene. Sabemos que el perfil biofísico hacemos a partir de las 28 semanas, lo hace el ginecólogo, y por lo tanto antes de esa fecha o antes de esa edad gestacional le corresponde la palabra no aplica, y si no lo ha hecho se corresponde las siglas NSH.
En cuanto a las citas, bueno, sabemos bien las citas que va a tener la paciente de acuerdo al calendario que nosotros manejamos. Las visitas domiciliarias también, si ha realizado, se colocará la palabra sí, no, si no se ha realizado o no aplica en caso de que no requiera. El plan de parto, también sabemos que por norma técnica debemos hacerlo, elaborarlo en el primer control prenatal y en el segundo, antes del segundo control, con una visita domiciliaria, ¿no? En caso de no se hizo, se coloca las siglas NSH y INA en el caso de no aplica. En el establecimiento de atención debemos colocar el establecimiento donde la paciente está realizando su control prenatal. En el responsable de la atención, ¿quién lo está realizando? Si es el obstetra, el médico, el técnico, cualquier personal de salud debe ser identificado en este ítem. El número de formato SIS corresponde al número pues, del formato de seguro integral que está siendo utilizado o se está utilizando para colocar la atención prenatal que se está realizando. Y así sucesivamente vamos llenando cada columna con cada atención prenatal que se realiza a nuestras pacientes. Es muy importante que todos los ítems deben estar llenos. No dejemos vacíos, espacios, porque eso no es lo correcto. Debemos de llenar para poder hacer una evaluación integral a la paciente y también para ver algunos datos que son de mucha importancia y que cuando la paciente es referida ayuda mucho a las decisiones que finalmente toma el médico. Bien, vemos lo que es ahora las curvas de incremento de peso materno y curvas de altura uterina. También cabe recalcar que estas curvas no son llenadas como debe ser. Muchas veces lo mandan en blanco y es muy importante para poder monitorizar acá cómo está el incremento de peso materno en relación a las semanas de embarazo. De igual manera para la relación entre altura uterina y semanas de amenorrea. Así tenemos este ejemplo. La paciente tiene 17 semanas en el segundo control y tiene un peso habitual antes de embarazarse de 67 kilos. Al segundo control, la paciente tiene 70 kilos, ha aumentado 3 kilos hasta la semana 17. Si hacemos una intersección de los 3 kilos ganados en las 17 semanas, vemos que el punto de intersección está entre el percentil 25 y percentil 90, que es lo normal. Y así en cada control debemos hacer la evaluación del incremento de peso materno para ver si estamos dentro de lo normal o se está saliendo de los percentilos recomendados. En cuanto a la curva que relaciona la altura uterina con las semanas de gestación, también vamos a tomar el ejemplo anterior, paciente con 17 semanas en su segundo control y tiene una altura uterina de 14 centímetros. Hacemos la intersección en un punto medio que se ubica en esta área, que está dentro de los percentilos 10 y 90, lo que implica que está creciendo adecuado para su edad gestacional. Bien, ahora vemos el listado de patologías maternas. Aquí en esta sección debemos escribir la patología materna que se está identificando durante la atención de la paciente. Colocamos la fecha del día que se diagnosticó la patología y el CIE-10 correspondiente. En caso, la lista de patologías se encuentra en la página 4 de la historia clínica prenatal base. Hay un listado de patologías con sus respectivos CIE-10. En caso de no encontrar la patología en esa relación, podemos marcar otras patologías, colocar el diagnóstico, la fecha de su diagnóstico y buscar el CIE-10 que le corresponde. En esta sección de referencias vemos que existen las alternativas de referencias por consulta externa, por emergencia o apoyo al diagnóstico. También es muy importante que se marque si la paciente ha sido referida por alguno de estas áreas y la fecha de referencia y a qué establecimiento se le está haciendo la respectiva referencia. Acá vemos un ejemplo que esta paciente ha sido referida para apoyo al diagnóstico el 20 de marzo de 2021, es un ejemplo, al Hospital 22 Tarapoto. Puede ser referida en este caso por una ecografía, por un NST, etc. En esta parte del psicoprofilaxis, de las actividades de psicoprofilaxis y estimulación prenatal, se sugiere marcarlas al final de los controles prenatales, casi ya cuando estamos cerca de la fecha probable, para poder realmente corroborar si la paciente ha cumplido con sus sesiones completas. Si la paciente ha cumplido
con las sesiones completas, que son 9 para psicoprofilaxis y 9 para estimulación, se tendrá que colocar en el casillero correspondiente, y de no ser así, se colocará 00. Tercera página. En la tercera página vamos a hablar de lo que corresponde a lo que es atención del parto o aborto incompleto, recién nacido, puerperio inmediato, las 2 primeras horas, que son muy importantes estos datos, y egreso de materno y del recién nacido. En la parte que corresponde a atención del parto o aborto incompleto, en esta parte, en esta sección donde dice estado, debemos marcar por lo que la paciente en estos momentos está siendo atendida. Para culminar la gestación ponemos parto, marcamos parto, o en caso de terminar el aborto, marcamos lo que le corresponde. Cuando vemos producto de la concepción, hijo único o embarazo múltiple, marcamos lo que le corresponde. En este caso es un solo feto. Si estamos ante un embarazo múltiple, marcaríamos el casillero correspondiente y en el orden se coloca cuántos fetos existen en este embarazo múltiple. Si es un embarazo doble, colocaríamos el número 2. Si es un triple, colocaríamos el número 3. En cuanto al ítem de ingreso al establecimiento por parto, aborto incompleto, estos datos son datos que corresponden al área de emergencia, es decir, son datos que nosotros hemos obtenido al atender a nuestra paciente en emergencia. Tomando en cuenta si la paciente ha sido referida con documento de referencia, marcamos en el ítem sí, no, de no ser así, no aplica si es propia de nuestro establecimiento o no ha hecho ningún control prenatal, ¿no? Pulso materno, ya sabemos por minuto, la presión arterial en el momento que está siendo atendida en emergencia, la frecuencia respiratoria, la temperatura, el peso en el momento de la atención en la emergencia, la edad gestacional calculada hasta el momento que está siendo atendida en emergencia, la situación, posición y presentación del feto, también en el momento de haber realizado la maniobra de Leopold en la atención de emergencia, la altura uterina correspondiente y el tamaño fetal acorde, que es no o sí, dependiendo de la curva de crecimiento de relación entre altura uterina y edad gestacional, ¿no? La frecuencia cardíaca encontrado en el momento de la emergencia, el inicio del trabajo de parto en este caso, ingresa con 2 de dilatación, un inicio espontáneo, y acá quiero recalcar en el estado de las membranas. Acá muchas veces se confunden en marcar y dejar vacío con la fecha de ruptura. Si la paciente ingresa con membranas íntegras, debemos de dejar vacío mientras se produzca la ruptura de las membranas, que puede ser artificial o espontánea. Recién cuando se da la ruptura de las membranas, colocamos la fecha y la hora de haberse producido la ruptura. No puede dejar este espacio sin escribir, sin colocar. Y en ese momento también vamos a especificar las características del líquido amniótico. Entonces, si la paciente ya viene con membranas rotas, obviamente desde antes de estar en emergencia, debemos de preguntar qué horas más o menos se presentó la pérdida de líquido, ¿no? Y qué fecha, ¿no? Y qué características tuvo el líquido amniótico. Ahora, con respecto a los signos y síntomas de alarma al ingreso, debemos marcar el casillero correspondiente a lo que la paciente manifiesta, ¿no? En caso de presentar, vemos acá diferentes signos y síntomas de alerta, y en caso de no presentar ninguno, marcamos el casillero correspondiente. Por favor, no dejar también esa parte sin llenar, muchas veces no lo llenan, lo dejan en blanco. Es muy importante para nosotros conocer los signos y síntomas con los cuales la paciente ha sido referida o está manifestando en el momento de su atención. Los corticoides antenatales se refieren al uso de las pacientes que van a terminar un parto pretérmino, menor de 34 semanas. Si ha recibido betametasona, sus 2 dosis, marcaremos el ítem completo. Si solo ha recibido una dosis, el ítem incompleto. Si no ha recibido ningún corticoide antenatal, se coloca en el casillero no recibe, y de ser una gestante a término, pues le corresponde no aplica, ¿no? En las semanas de inicio colocamos la edad gestacional que está recibiendo la primera dosis del corticoide antenatal.
En relación a terminación del embarazo, vemos dos ejemplos acá, uno con un parto vaginal, cesárea, perdón, y otro con un parto vaginal. Corresponde la fecha, el momento, el día del parto, en este caso 22 de abril, futuro, ¿no? Es un ejemplo de 2021, a las 12 del mediodía, ¿no? Parto con acompañante en cesárea, quiere decir que si en la cesárea entró el familiar, en este caso no, ¿no? La terminación ha sido cesárea, vemos un ejemplo, la posición corresponde al parto vaginal, por lo tanto, se le marcamos el ítem no aplica. Partograma corresponde también al parto vaginal y entonces colocamos el ítem no aplica. Duración también corresponde al parto vaginal. En una cesárea le corresponde también marcar el ítem no aplica. La muerte intrauterina, marcamos si no hubo muerte intrauterina o si hubo, en qué momento del embarazo, o sea, durante el parto o momento desconocido. Episiotomía no corresponde por ser una cesárea, marcamos el ítem no aplica. Igual en el desgarro, también le corresponde a una cesárea, el ítem no aplica. En alumbramiento corresponde a una cesárea el manual, la placenta completa, porque es extraída manualmente, y la ligadura de cordón, por lo general, es precoz. En cuanto a lo que es una terminación, ejemplo de un parto vaginal, ¿no? Parto con acompañante, dependiendo si el familiar está presente, marcamos sí, en caso de no estar, no, como en este caso. La terminación en vía vaginal espontánea, la posición, si la paciente, en este caso en el hospital, hacemos la atención horizontal, un semi-Fowler, pero también hubo casos de atención verticales, muy pocos, pero sí hubo. Va a depender en qué posición atendemos a la paciente del parto. Partograma, si es que hemos realizado el partograma, de no realizarlo, marcamos no, y de no requiere, por ejemplo, un expulsivo, en un óbito fetal, etcétera, colocamos el no aplica, ¿no? Duración, también de acuerdo a la evolución del trabajo de parto, marcamos donde le corresponde, si es normal, si es precipitado, si es prolongado, etcétera. En muerte intrauterina también, cómo encontramos el momento de nacer, si hubo o no muerte intrauterina, o en qué momento del embarazo pudo haber ocurrido la muerte intrauterina. Episiotomía, si se ha realizado la episiotomía o no, dependiendo lo que encontremos, lo que realizamos, perdón, se marca el ítem correspondiente. En cuanto al desgarro, si es que no hubo, se marcará en el ítem no hubo, y si hubo, qué grado de desgarro estamos observando. En cuanto al alumbramiento, sabemos todos que realizamos el manejo, el alumbramiento activo con el uso de la oxitocina, ¿no? Y marcamos lo que corresponde. De no ser así, también colocamos el ítem que le corresponde. La placenta y las membranas, si están completas o incompletas o está retenida, también marcamos de acuerdo a lo que va presentándose en el momento del parto. La ligadura de cordón, por lo general sabemos muy bien que es recomendable la tardía, y de no ser así, por alguna razón, marcamos lo que realmente corresponde. Ahora, tenemos en la sección de tipo de procedimiento, tenemos dos ejemplos, ¿no? También en caso de una cesariana, en caso de una cesárea y en caso de un parto vaginal. El tipo de terminación en esta oportunidad, en este ejemplo, es una cesárea segmentaria. Como no es aborto, se corresponde el ítem no aplica, ¿no? La medicación al parto también es un listado de medicamentos que están en la parte posterior, en la página 4 de la historia perinatal, y se coloca el tipo de medicación que está siendo utilizado en el parto. En este caso, una cesárea, usan la anestesia regional, bupivacaína, y pueden utilizar muchos otros medicamentos y se puede ir colocando a medida que se va utilizando. En este caso, la indicación principal en este ejemplo es de cesárea anterior, ¿no? Tenemos en un ejemplo de vía vaginal, acá tenemos como no corresponde la cesárea, ponemos no aplica, aborto también no aplica, y en medicación de parto, para dirigir muchas veces en el expulsivo, usamos la oxitocina, colocamos oxitóxicos de oxitocina como medicamento, y como no hubo indicación de parto operatorio, se coloca o se marca el ítem no hubo. Bien, en cuanto al nivel de atención, acá vemos también dos ejemplos, un ejemplo de parto por cesárea y otro de parto vaginal. El nivel de nuestra institución, en este caso el hospital, es FONE, Funciones Obstétricas Neonatales Esenciales.
la cesárea realizada por el médico y la recepción del neonato por el pediatra, ¿no? Le corresponde su firma y sello, ¿no? Y de no proceder a esto, podemos colocar el nombre y el apellido completo del médico quien está haciendo la atención. En cuanto al parto, de la misma manera, colocamos quién está realizando el parto, si es la obstetra, si está el interno, pero la obstetra está supervisando, por lo tanto, podría ir obstetra interno, obstetra residente o obstetra médico, dependiendo quiénes están en la atención del parto. Lo mismo sucede para el recién nacido. Vamos a hablar ahora de la atención en este segmento del recién nacido. Como ustedes podrán ver, tenemos acá 3 alternativas: sexo femenino, masculino, indeterminado. Este ítem se ha agregado últimamente a la historia clínica prenatal por encontrar casos de sexo ambiguo que pasan a ser obviamente definidos a través de estudios cromosómicos, ¿no? Luego colocamos la talla, que esos datos nos proporciona el área de atención inmediata al recién nacido, el peso del bebé en momento de nacer, ¿no? El cual vemos que hay 3 casilleros. El de menos de 2.500, casillero amarillo, que significa alerta. Si el recién nacido pesó menos de 1.500 gramos, el casillero rojo, que es monitoreo continuo, y el de mayor de 4 kilos, que también significa alerta, ¿no? El perímetro cefálico también colocamos en milímetros, ¿no? Por eso vemos tres casilleros, ¿no? Muchas veces colocamos 34, pero eso es en centímetros. Por eso es que a veces quedan algunos casilleros vacíos. Acá nos dice bien claro que debemos colocar en milímetros. De igual manera para la talla. Vemos también la temperatura que debemos registrar y la edad por examen físico calculada por Capurro en semanas completas, el peso por edad gestacional según las tablas de evaluación del CLAP y el APGAR al minuto y a los 9 minutos, ¿no? Está bien específico acá los datos al minuto y a los 5 minutos, perdón. Está bien específico cada ítem, ¿no? Como les digo, estos datos se corresponde a los datos que nos brinda la atención inmediata recién nacido. Acá tenemos también una parte, un sector de la historia clínica que corresponde a la historia clínica del recién nacido y el nombre del recién nacido, ¿no? Si se han encontrado patologías en el momento del nacimiento, debe ir colocado acá la fecha del diagnóstico y el CI correspondiente. De no encontrar, se marcará el ítem sin patologías. Con respecto a la reanimación respiratoria y medicamentos de reanimación, esto se preguntará al pediatra o a los personal de salud que está a cargo del recién nacido para corroborar si utilizó oxígeno u otro que está indicado acá en la reanimación respiratoria, y el uso de medicamentos también depende de la situación o el estado de salud del feto, ¿no? La vitamina K es colocada en todo recién nacido. La profilaxis ocular solamente se considera, bueno, en casos de parto vaginal, pero una cesárea, por lo general, digo, no lo aplican, pero también hay pediatras que sí lo aplican dependiendo si el líquido es meconial, espeso, de acuerdo a sus criterios. El control por inmediato sí o sí es realizado en todas las puérperas y está en la historia clínica perinatal, sobre todo las 2 primeras horas, ¿no? Acá vemos cómo es la evolución del recién nacido. Si el examen físico normal, se marcará en el ítem correspondiente. Si va a ser hospitalizado, que es diferente a hablar de alojamiento conjunto, porque en un alojamiento conjunto el bebé no está, el recién nacido no está hospitalizado, sino está en compañía de su mamá en la misma habitación. Pero si por alguna hubo un problema, requiere ser hospitalizado, se coloca en el ítem que le corresponde, ¿no? El tamizaje de VIH si le corresponde, se aplicará, se colocará en el casillero que le corresponde. De no ser así, se pone no se hizo o no se aplica, no aplica. La necropsia, si es vivo, corresponde el casillero no aplica, ¿no? Y la serología luteica, también dependiendo si es que requiere o no, se marcará el casillero que le corresponde. La evolución de las deposiciones en el recién nacido, ¿no? Sabemos bien, por lo general es meconial, y la ictericia precoz, si está presente o no dentro de las primeras 12 horas, también se marcará según la evolución del recién nacido, que estos datos también es en apoyo con el personal de atención inmediata al recién nacido. Bien, tenemos acá otros ítems que también debemos marcar si el bebé está en alojamiento conjunto con la mamá
De no ser así, se marcará el ítem que corresponde. Contacto piel a piel si es que hubo o no hubo cuando es un recién nacido deprimido, que es inmediatamente llevado a atención inmediata o en caso de la cesárea, ¿no? Lactancia materna si realmente va a recibir o no, por ejemplo, una gestante de 24, sabemos bien que no recibe lactancia materna, o en caso de un mortinato, pues también no aplica, ¿no? La vacuna de los recién nacidos también, si es colocado, bueno, eso va a depender el peso del recién nacido. Si es mayor de 2 kilogramos, por lo general cumple con la vacunación que estamos observando en la historia clínica perinatal. En el tipo de sangre también depende si se ha realizado o no, y si no se hizo, se marcará en el casillero que le corresponde. Esta parte del control de puerperio inmediato es muy importante. También sugiero que por favor lo llenen, tal como está solicitando, lo citen para evaluar en las 2 primeras horas cómo la paciente está evolucionando, las cuales debe ir cada 15 minutos una columna. Aquí están las 2 horas que necesitamos en el puerperio inmediato, donde evaluamos temperatura, el pulso en latidos por minuto, la presión arterial, la involución uterina, muy importante, y las características de los lóbulos, ¿no? Si está leve, SL, si está moderado, SM, y si es severo, SS, ¿no? En cuanto a la herida operatoria, que podría ser en este caso de la cesárea, vía abdominal, o por una episiotomía, que es en el periné, colocamos la N si es normal. Y si no es normal, se especificará con la letra A, que significa anormal, ¿no? En cuanto a las observaciones, si hay algunas, se colocará en estos casilleros que solicita la historia clínica perinatal. En cuanto a los egresos del recién nacido y el egreso materno, así como el reingreso, se colocará la fecha. Es algo que también mucho obviamos, ¿no? Obviamos, digo, porque realmente a veces con la prisa de las pacientes que quieren eso, o tenemos de pacientes, nos dejamos estos datos que son muy importantes, donde debemos colocar la fecha, el día, el mes y el año de que está siendo dado de alta la paciente, en este caso la mamá, y la hora del alta, ¿no? Que se está ya marchando. ¿En qué tipo, con qué condición está saliendo la paciente de nuestro establecimiento? ¿Está sana? ¿Está siendo referida? Etcétera, etcétera. Dependiendo de la condición, se marcará el ítem que corresponde, ¿no? También el anticonceptivo con el que está saliendo la paciente de nuestro establecimiento es un dato importante para que cuando haga el control de puerperio, la colega o el personal de salud que la atiende tenga en cuenta que ha recibido un método o todavía no, y es importante su consejería, ¿no? En el recién nacido igual va la fecha, la hora de egreso, la condición en la que está egresando. Se marcará también el alimento que va a recibir posterior a su alta, lo que le corresponde según su situación. Y en este caso, esta prueba que no se está realizando en el hospital, que es una prueba relacionada con tiroides, con la glándula tiroides, debería ser marcada no. Y el peso en el que está egresando el recién nacido. En la parte o el ítem del reingreso debemos colocar si el recién nacido, bueno, ha ingresado, pero vuelve a ingresar por alguna razón, colocamos de igual manera la fecha, el día, mes y el año y la hora, el diagnóstico por el cual está reingresando, y si egresa también la misma, marca lo que corresponde. En cuanto a los controles, bueno, en el hospital no hacemos control CRE, ni tampoco se hace control de puerperio, ¿no? Antes de la pandemia se hacían en ARO, pero ahora con la pandemia no, ¿verdad? Entonces marcamos el ítem que le corresponde en este caso, para este ejemplo es no. Bien, en la cuarta página vemos que es la parte final de la historia clínica materna perinatal. Corresponde a las indicaciones del alta, la epicrisis, la lista de patologías en el recién nacido y en la madre, las principales indicaciones del parto operatorio o inducción y la lista de medicamentos utilizados en el parto. Como un ejemplo simple, acá vemos la indicación al alta que recibe la paciente, faltando ahí la firma del responsable del alta, si es la obstetra, el médico u otro personal de salud. En epicrisis, un resumen breve de la atención recibida al paciente desde que ingresa hasta que egresa. En forma resumida, tenemos acá también como ayuda, en la parte final de la cuarta página, está la lista de las principales enfermedades en el recién nacido con su respectivo CIE-10,
De igual manera, para las patologías maternas más frecuentes, con el respectivo CIE-10, tenemos la indicación principal de parto operatorio, y la lista de medicamentos que son más usados en el trabajo, en el parto, ¿no? Mayores informaciones o mayor profundidad con respecto a este tema lo podemos encontrar en el manual de llenado de la historia clínica materna perinatal 2012 e instalación del CIP 2000 versión 3. Bien, y para terminar esta parte, solamente recalcar algo muy importante que nosotros usamos en los términos en las gestantes siempre, porque hablamos de riesgo y potencialmente todos nuestros pacientes gestantes son pacientes con riesgo potencial, pero ¿qué entendemos como factores de riesgo? ¿Qué son para nosotros los factores de riesgo? Son características, pues atributos, rasgos o exposiciones de un individuo, en este caso en la paciente gestante, que cuando está presente aumenta su probabilidad de presentarse un daño. ¿Qué es el daño? Es la consecuencia a la que se llega por una mayor exposición a un riesgo. Por lo tanto, según el enfoque de riesgo, no todos los problemas son iguales. No todos los grupos tienen los mismos problemas y no todos los individuos tienen los mismos problemas. Entonces, se logrará mayor impacto si concentramos preferentemente los mayores esfuerzos en aquellos individuos de riesgo alto. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, excelente ponencia. Prácticamente nos ha ilustrado sobre el llenado, entonces, de la historia clínica perinatal, materno-perinatal. Si tuvieran, por favor, alguna pregunta para hacerle a la obstetra. Dice, bueno, ¿en qué caso se pone sexo indeterminado? Ya. En el caso de que el pediatra, porque él es el que evalúa, nosotros al momento de recibir al feto, obviamente, al recién nacido, perdón, ya le transmitimos a la mamá o le mostramos el sexo del bebé, ¿no? Que puede ser la presencia de la vulva en la mujer, ¿no? Y en el caso del varón, el pene y los testículos. Pero cuando se da una ambigüedad, que sí se dio casos acá en el hospital, en ese tipo de situaciones es el pediatra quien nos va a referir realmente qué tipo de sexo anatómicamente podría estar viendo, pero si él también muestra no es seguridad en el resultado, en la determinación del sexo, simplemente solicitan una referencia para que le haga una confirmación a través de un estudio cromosómico. Hemos tenido un caso de quien les habla, estaba a cargo de lo que son los CNVs, de los certificados de nacimientos vivos, y es cierto que en la historia clínica perinatal base hay esta opción, que es el indeterminado, cuando no hay seguridad anatómicamente, físicamente viéndolo, pero para el tema de CNV es realmente un problema, porque ahí no te dan la opción, o es mujer o es varón, ¿no? En este caso, el recién nacido tuvo que ser evacuado a Lima para que le hagan un estudio genético, ¿no? Aquí se trabaja ya o se complementa este diagnóstico con el pediatra. Bien. Bueno, algunos están preguntando sobre las diapositivas. Sí, las diapositivas ustedes lo van a poder bajar, la exposición completa y las diapositivas también en el canal. Lo van a encontrar en el canal del hospital, el canal de YouTube del Hospital Tarapoto. Dentro de unos 10, 15 minutos terminada la ponencia, probablemente, o si no, en todo caso el día de mañana va a estar. Pero sí, ustedes lo pueden bajar de allí. No hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta o participación? De repente alguien quiere participar, solamente hay que activar el icono de la manito y entonces podríamos habilitar su micrófono. ¿No? ¿No hay? Bien, entonces agradecemos, obstetra, por la ponencia del día de hoy. No sé si un último mensaje acerca de lo que acaba de exponer. Reiterar, bueno, la importancia del llenado correcto, ¿no? Porque como personal de salud somos capacitados muchas veces sobre la importancia de la historia clínica y llenarlo, pero no lo realizamos en su totalidad, o sea, dejamos espacios o datos en blanco, las cuales un poco que limitan las decisiones que toma el médico para poder finalizar una gestación
o mantenerla, ¿no? Entonces, invoco a que todos los colegas o personal de salud que trabaja con gestantes, que atiende gestantes y que tiene a la mano este instrumento muy importante, tome conciencia de aplicarlo y llenarlo correctamente tal como pide la historia clínica perinatal. Bien, gracias. Entonces, ya sabemos, ¿no? Llenar correctamente la historia clínica, mucho más si es que vamos a hacer alguna referencia, ¿no? De usted, del centro de salud al Hospital Tarapoto y a veces Hospital Tarapoto a Lima, ¿no? A otras entidades. Bueno, que tengan ustedes muy buenas tardes y gracias a usted nuevamente por la ponencia. Y bueno, nos encontramos el viernes que tenemos un tema también sobre neurocirugía. Muy buenas tardes.